te voy a decir algo que probablemente no quieres escuchar. Las personas que más están arruinando tu vida no son tus enemigos, son aquellas que están más cerca de ti y que ni siquiera te das cuenta del daño que causan. Hace 2400 años, un filósofo llamado Diógenes de Sinope vivía en un barril, sin posesiones, sin máscaras sociales, sin teatro moral, y era más libre que cualquier rey de su época. ¿Por qué? Porque identificó algo que la sociedad moderna sigue negando desesperadamente: estamos rodeados de personas que son prisiones ambulantes, y si no aprendes a reconocerlas, terminarás encadenado junto a ellas. La filosofía cínica nos enseña una verdad incómoda que podría cambiar radicalmente tu perspectiva: no necesitas más motivación, más cursos, más autoayuda empaquetada. Necesitas despertar de conciencia y ver con claridad brutal quienes están envenenando tu búsqueda de vida auténtica. En los próximos minutos voy a mostrarte 7 tipos de personas que Diógenes incómodo habría expuesto sin piedad, esas mismas que probablemente están en tu vida ahora mismo saboteando tu libertad interior sin que lo notes. Y lo más perturbador, quizás descubras que tú mismo te has convertido en una de ellas. Hay una extraña ironía en la sociedad moderna que Diógenes de Sinope habría señalado sin piedad: celebramos la libertad mientras nos encadenamos voluntariamente a rutinas que nos devoran. El esclavo voluntario no lleva grilletes visibles, pero arrastra cadenas más pesadas que cualquier prisión física. Es esa persona que se jacta de trabajar 60 horas semanales, de sacrificar fines de semana, de estar siempre disponible como si fuera una medalla de honor. La filosofía cínica nos enseñaría que esto no es dedicación, es autoengaño disfrazado de virtud. Y lo más perturbador es que estas personas miran con desprecio a quienes eligen vivir de otra forma, como si la verdad incómoda de su propia prisión necesitara compañía para validarse. Imagina por un momento a ese colega que almuerza frente al computador para no perder tiempo, que responde emails durante las vacaciones, que presume de dormir pocas horas como si fuera señal de compromiso. Cuando le preguntas si realmente disfruta lo que hace, aparece un silencio incómodo que revela todo. La filosofía oscura de Diógenes incómodo nos confronta con esta realidad: estamos tan ocupados siendo productivos que olvidamos preguntarnos ¿productivos para qué? Es como el hámster en la rueda que confunde movimiento con progreso, velocidad con dirección. Cuanto más rápido corre, más orgulloso se siente, sin darse cuenta de que sigue exactamente en el mismo lugar, atrapado en un ciclo que él mismo perpetúa. Lo verdaderamente peligroso de este tipo de esclavitud moderna no es solo que destruye al individuo, sino que contamina todo alrededor. Cerca del esclavo voluntario, tu tiempo libre se convierte en pereza, tu búsqueda de vida auténtica se transforma en falta de ambición, tu pensamiento crítico sobre el sistema se cataloga como inmadurez. No te atacan directamente porque eso revelaría su propia jaula. En cambio, normalizan la prisión, hacen que la esclavitud parezca el único camino sensato. Miden el valor humano exclusivamente por productividad, tienen pánico al silencio y al vacío existencial que aparecería si se detuvieran un segundo. Diógenes preguntaba: ¿de qué sirve acumular cosas si no tienes tiempo para disfrutarlas? Y esa pregunta sigue resonando, esperando respuesta de quienes cambiaron libertad interior por la ilusión de seguridad. Pero hay otros tipos de prisiones más sutiles, otras máscaras que las personas usan para esconderse de sí mismas. Existe un tipo de persona que Diógenes de Sinope habría considerado aún más peligrosa que el esclavo, aquella que ni siquiera sabe quién es realmente porque vive interpretando personajes diferentes según la audiencia. El coleccionista de máscaras no tiene una identidad auténtica, tiene un guardarropa de personalidades cuidadosamente diseñadas para cada ocasión. En el trabajo es profesional y serio, en familia es el hijo devoto, en las redes sociales es el aventurero filosófico lleno de citas profundas y sabiduría antigua. Pero ninguna de estas versiones es real. Son performances calculadas, actuaciones estudiadas para obtener validación específica de cada grupo. La filosofía cínica nos enseña que cuando necesitas tantas máscaras para enfrentar el mundo, probablemente no hay nada debajo de ellas. Piensa en esa persona que conociste en redes sociales, con perfil repleto de libros de pensamiento crítico, frases filosóficas sobre despertar de conciencia y búsqueda de conexiones profundas. Luego, al encontrarte personalmente, pasa horas hablando de reality shows y chismes vacíos.
Cuando le preguntas sobre los libros que tanto promociona, responde con indiferencia, eso es solo estética para el perfil. Es como esos autos tuneados con luces LED y sonido impresionante que por fuera parecen máquinas potentes, pero cuando abres el capó encuentras un motor destartalado. Pura fachada, cero sustancia. Diógenes incómodo diría que estas personas construyen escaparates elaborados porque la tienda interior está completamente vacía y temen que alguien descubra esa verdad incómoda. Lo realmente insidioso del coleccionista de máscaras es el efecto contagioso que tiene sobre quienes lo rodean. Cerca de ellos, tú también comienzas a performar, a calcular cada palabra, a censurar cada opinión genuina, a medir cada gesto como si estuvieras en una partida de ajedrez donde la autenticidad es debilidad. La vida auténtica se convierte en un juego de apariencias donde nadie puede bajar la guardia. Cambian radicalmente su forma de hablar dependiendo si están con superiores o inferiores, sus redes sociales jamás coinciden con quienes son en privado. Nunca admiten vulnerabilidad real porque eso rompería la ilusión cuidadosamente construida. Y al final del día, cuando te miras en el espejo, no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Has perdido tu libertad interior en el teatro de máscaras. Pero hay quienes van más allá, usando la moral misma como una máscara más elaborada. Hay pocas cosas más grotescas en la sociedad moderna que alguien que predica virtud mientras practica todo lo contrario, y Diógenes de Sinope dedicó su vida a exponer precisamente esta hipocresía. El moralista sin moral es ese individuo que vive señalando los defectos éticos de los demás mientras ignora completamente los propios. Como si tuviera un microscopio para las fallas ajenas y un espejo empañado para las suyas. Habla apasionadamente sobre igualdad social pero trata a los meseros como si fueran invisibles, predica sustentabilidad mientras desperdicia todo, critica la corrupción del sistema pero evade impuestos sin remordimiento. La filosofía cínica nos confronta con esta verdad incómoda, el discurso moral sin práctica moral no es filosofía, es teatro barato diseñado para obtener validación social sin el trabajo duro de ser realmente bueno. Imagina a ese profesor universitario que da clases magistrales sobre ética kantiana, hablando con elocuencia sobre imperativos categóricos y la necesidad de actuar según máximas universales. Sus estudiantes lo admiran, toman notas fervientes, creen estar ante un ejemplo de sabiduría antigua aplicada. Luego descubres que plagia artículos académicos, negocia calificaciones a cambio de favores y delata estudiantes para ganar puntos con la administración. No enseñaba filosofía en español ni propiciaba reflexión profunda, simplemente representaba un personaje moral mientras sus acciones revelaban vacío existencial absoluto. Diógenes llamaba a estos individuos pintores de estatuas porque embellecen todo por fuera mientras por dentro la estructura se pudre, carcomida por la contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. Lo verdaderamente peligroso del moralista sin moral es que te enseña a valorar la apariencia sobre la sustancia, el discurso sobre la acción. Cerca de ellos, empiezas a preocuparte más por parecer bueno que por ser bueno, más por tener las citas filosóficas correctas que por vivir según principios auténticos. Posteas en redes sobre causas sociales pero no mueves un dedo para ayudar realmente, criticas el ego humano ajeno mientras alimentas el tuyo con la ix y validación. Tienen un patrón moral rígido e inflexible para juzgar a los demás, pero sorprendentemente flexible cuando se trata de justificar sus propias acciones. Usan la moralidad como arma para atacar, no como brújula para guiarse. Y así, poco a poco, te conviertes en un hipócrita bien intencionado, alguien que confundió el despertar de conciencia con simplemente hablar bonito sobre él. Pero existe otro tipo de prisión aún más antigua, aquella que ni siquiera reconocemos como cadenas. Existe una forma de esclavitud moderna tan normalizada que la mayoría ni siquiera la reconoce como prisión, la adoración ciega de la tradición. El adorador de cadenas no tiene pensamientos propios, tiene herencias culturales que nunca cuestionó. No escoge su vida, simplemente ejecuta el guión que le entregaron al nacer con las palabras mágicas siempre fue así. Tradición, costumbre, valores ancestrales, lo que nuestros padres hacían se convierten en mandamientos incuestionables. Diógenes de Sinope rompía deliberadamente cada convención social ateniense precisamente para demostrar un punto incómodo, la mayoría de reglas que obedecemos son completamente arbitrarias. Cadenas invisibles que aceptamos sin reflexión profunda.
La filosofía cínica nos invita a cuestionar la vida y examinar si nuestras acciones responden a elecciones conscientes o simplemente a inercia cultural. Piensa en esa familia donde todos los domingos hay almuerzo obligatorio en casa de la abuela. Cuando preguntas ¿pero por qué?, te responden porque siempre fue así. Cuando insistes pero todos disfrutan esto, la respuesta es aún más reveladora, no importa si disfrutan, es tradición. Es como ese experimento con monos donde colocan un plátano en lo alto de una escalera y cada vez que uno intenta subirla, rocían a todos con agua fría. Pronto ninguno sube. Luego cambian gradualmente todos los monos por nuevos que nunca recibieron el agua fría, pero igual golpean a quien intenta subir la escalera. ¿Por qué? Porque heredaron un miedo que ya no tiene fundamento. El adorador de cadenas vive exactamente así, obedeciendo reglas cuyo sentido original se perdió hace generaciones, perpetuando rituales vacíos por puro terror al cambio. Lo verdaderamente peligroso de este pensamiento crítico ausente es que transforma la vida en una herencia que administras en lugar de una existencia que creas. Cerca del adorador de cadenas, tu búsqueda de vida auténtica se convierte en rebeldía irresponsable, tu cuestionamiento sano se cataloga como falta de respeto. Tu libertad interior se interpreta como traición a los ancestros. Justifican absolutamente todo con tradición o costumbre, confunden respeto con obediencia ciega, presionan a otros para seguir rituales sin significado real. Tienen pánico existencial al cambio porque éste revelaría que pasaron décadas enteras haciendo cosas que nunca quisieron hacer, simplemente porque alguien más las hizo antes. Diógenes preguntaba, ¿por qué obedeces convenciones que no entiendes? Y esa pregunta sigue esperando respuesta de quienes cambiaron autenticidad por la comodidad de no pensar. Pero hay otra forma de prisión aún más sutil, una que se disfraza de ayuda. Existe un tipo de violencia emocional socialmente aceptada que Diógenes incómodo habría identificado inmediatamente como cobardía disfrazada de bondad, el optimismo tóxico. Esta persona transformó la negación en filosofía de vida, convirtiendo cada tragedia en oportunidad de crecimiento y cada sufrimiento en lección del universo. Todo sucede por alguna razón, hay un lado positivo en esto, pensamiento positivo, buenas vibras se convierten en mantras que no sanan nada, solo entierran el dolor bajo capas de autoengaño colorido. La filosofía cínica original nos enseña algo radicalmente diferente, la vida es dura, injusta, muchas veces absurda, y pretender lo contrario no es sabiduría antigua. Es maquillaje emocional que impide procesar la verdad incómoda de nuestra existencia. Diógenes miraba la realidad directamente a los ojos, sin filtros reconfortantes, porque solo enfrentando lo que es podemos encontrar libertad interior genuina. Imagina pasar por una crisis existencial devastadora donde pierdes empleo, termina una relación importante y aparece un problema serio de salud, todo simultáneamente. Compartes esto con alguien buscando empatía humana básica, y esa persona responde entusiasmada, pero mira el lado positivo, ahora tienes tiempo para reinventarte. Esto es un regalo del destino. En ese momento no necesitas frases motivacionales vacías ni reflexión profunda forzada, necesitas que alguien reconozca que estás en ruina. Que valide tu sufrimiento sin intentar convertirlo inmediatamente en contenido inspiracional. Es como un médico que te da morfina para el dolor sin tratar la infección que te está matando, te sientes bien por algunas horas, pero el problema real sigue creciendo por dentro, pudriéndose en silencio. El optimista tóxico es exactamente eso, anestesia emocional disfrazada de ayuda consciente. Lo verdaderamente peligroso de este pensamiento incómodo negado es que pierdes permiso para sentir, para sufrir, para ser genuinamente humano en tu complejidad. Cerca del optimista tóxico, la tristeza legítima se cataloga como energía negativa, la rabia justificada se transforma en vibración baja, el miedo razonable se interpreta como falta de fe en el proceso. Te tragas todas las emociones difíciles, sonríes falsamente, repites afirmaciones huecas mientras por dentro todo se desmorona. Tienen respuesta positiva prefabricada para cualquier tragedia, invalidan sistemáticamente el sufrimiento ajeno con frases hechas, evitan conversaciones difíciles porque éstas requieren presencia real. Y así, poco a poco, acumulas emociones no procesadas que no desaparecen mágicamente, sino que se transforman en ansiedad crónica, depresión enmascarada, vacío existencial disfrazado de sonrisa.
Diógenes de Sinope nos recordaría que la vida auténtica incluye el dolor, no lo niega. Pero hay quienes convierten incluso las relaciones humanas en algo calculado. Hay algo profundamente perturbador en la sociedad moderna que la filosofía cínica identificaría como la muerte de la conexión humana auténtica, la conversión de relaciones en transacciones calculadas. El estratega social no tiene amigos, tiene una cartera de contactos cuidadosamente administrada según su utilidad potencial. Cada interacción es inversión, cada favor es cálculo de retorno, cada conversación es evaluada por su valor estratégico para el futuro. No pregunta me cae bien esta persona, sino qué puedo obtener de ella. Diógenes de Sinope despreciaba profundamente este tipo de networking transaccional porque representa la antítesis absoluta de la libertad interior, convertir seres humanos en herramientas, relaciones en activos. Afecto en moneda de cambio. La verdad incómoda es que esta persona mira a los demás y ve recursos, no almas, oportunidades, no conexiones, escalones, no compañeros de viaje. Imagina conocer a alguien en un evento que parece genuinamente interesado en ti, hace 1000 preguntas sobre tu vida, tus proyectos, tus ideas, y piensas qué persona increíble, qué conexión auténtica. 2 semanas después lo encuentras nuevamente y te mira sin reconocerte, como si nunca hubieran hablado. Le recuerdas quién eres y su reacción lo dice todo, un así desinteresado mientras mira por encima de tu hombro buscando a alguien más importante con quien hablar. No eras persona para él, eras recurso temporal. Y en ese momento, recurso sin valor aparente. Es como esos juegos de estrategia donde formas alianzas temporales para después traicionar a todos y ganar, excepto que esto no es juego. Son tus relaciones humanas reales siendo reducidas a piezas en un tablero de ajedrez existencial donde solo importa la victoria personal. Lo verdaderamente peligroso del estratega social es el efecto corrosivo que tiene sobre tu propia humanidad. Cerca de ellos, empiezas a medir el valor de las personas, a calcular retornos antes de ayudar, a preguntarte qué gano con esto, antes de cualquier acto de bondad genuina. La crítica social que haría Diógenes incómodo es devastadora, han transformado el ego humano en una corporación donde todo tiene precio y nada tiene valor real. Solo aparecen cuando necesitan algo, abandonan sistemáticamente a personas que ya no agregan valor, miden cuánto invierten en cada relación como si fuera portafolio financiero. Networking constante, conexión humana cero. Y cuando te das cuenta, ya no tienes amigos de verdad, tienes stakeholders emocionales. Has perdido la capacidad de relacionarte auténticamente porque aprendiste a ver el mundo como mercado donde todos somos vendedores desesperados. Pero quizás el tipo más insidioso de todos es aquel que falsifica la profundidad misma. Existe una forma particularmente insidiosa de fraude en la era moderna que Diógenes de Sinope habría atacado con furia implacable, la comercialización de la sabiduría antigua convertida en producto marketable. El falsificador de profundidad es ese individuo que llena sus redes sociales con citas filosóficas, publica reflexiones sobre despertar de conciencia. Organiza lives sobre propósito y vende cursos de transformación personal a precios exorbitantes. Parece profundo, suena inspirador, usa todo el vocabulario correcto de la filosofía en español más elaborada. Pero es puro teatro espiritual, performance calculada, marketing disfrazado de iluminación. La filosofía oscura de Diógenes incómodo nos confronta con esta verdad incómoda, cuando la sabiduría se convierte en mercancía. Deja de ser sabiduría y se transforma en otro producto más que consumimos para llenar el vacío existencial sin realmente hacer el trabajo interno necesario. Piensa en ese influencer que seguías porque hablaba elocuentemente sobre estoicismo, minimalismo, pensamiento crítico aplicado a la vida moderna. Sus posts parecían contener reflexión profunda genuina, sus frases filosóficas resonaban con algo real. Luego descubres que todo ese contenido auténtico era parte de un embudo de ventas elaborado, coaching personal por 5.000 euros, cursos online sobre encontrar tu propósito con precios estratosféricos. Retiros exclusivos para élites conscientes. La supuesta sabiduría era guión comercial perfectamente diseñado, la autenticidad era estrategia de marca personal. Es como ese restaurante con decoración sofisticada, menú en francés y sommelier impecable donde pides el plato estrella y te sirven comida congelada recalentada en microondas. Todo era escenario elaborado, Instagram filosófico cuidadosamente curado,
pero vida completamente vacía de sustancia real. Lo verdaderamente peligroso del falsificador de profundidad es que comodifica la búsqueda humana de significado, transformándola en industria lucrativa donde vendes respuestas prefabricadas a personas desesperadas por vida auténtica. Cerca de ellos, empiezas a consumir profundidad en lugar de vivirla profundamente, a coleccionar citas filosóficas en lugar de practicar filosofía cínica real, a postear sobre libertad interior mientras sigues esclavizado a la validación externa. Diógenes de Sinope no escribió libros, no vendió cursos, no dio charlas motivacionales. Simplemente vivió su filosofía radical sin compromiso, y eso era suficiente. El falsificador actual tiene profundidad siempre vinculada a la venta de algo, citas impresionantes pero vida superficial, más preocupación por construir imagen de sabio que por sabiduría genuina. Transforman cada experiencia, cada enseñanza, cada momento de claridad en contenido Mouná y Sebel. Y tú, consumidor hambriento de sentido, compras la ilusión de transformación sin hacer el trabajo incómodo de transformarte realmente. Entonces, ahora que conoces estos 7 tipos de personas, aquí viene la pregunta que realmente importa y que Diógenes de Sinope te haría sin piedad. ¿Cuántos de estos comportamientos reconoces en ti mismo? Porque la verdad incómoda de la filosofía cínica no es solo identificar a otros, es tener el coraje brutal de mirarte al espejo y admitir en cuáles de estas prisiones tú también vives. ¿Eres el esclavo voluntario que presume de cuánto trabajas mientras tu vida se escapa? ¿El coleccionista de máscaras que ni siquiera sabe quién es realmente? ¿El moralista sin moral que predica virtud pero practica hipocresía? La pregunta real es, ¿vas a seguir viviendo en piloto automático, rodeado de estas personas y comportándote como ellas, o finalmente vas a despertar de conciencia y buscar esa vida auténtica que tanto dices querer? Mira, el pensamiento crítico sin acción es solo entretenimiento filosófico. Puedes cerrar este video, sentirte iluminado por 10 minutos y mañana volver exactamente a los mismos patrones que te tienen atrapado. O puedes hacer algo radicalmente diferente, elegir conscientemente con quién pasas tu tiempo, cuestionar cada tradición que sigues sin pensar, rechazar el optimismo tóxico que niega tu dolor real. Dejar de calcular el valor de cada relación humana. La libertad interior no llega por consumir contenido sobre filosofía en español, llega cuando aplicas esa sabiduría antigua con valentía brutal en tu vida diaria, aunque eso signifique incomodar a todos a tu alrededor. Así que te lanzo el desafío final, durante los próximos 7 días, identifica una persona de cada tipo en tu vida y observa honestamente cómo te afecta. Más importante aún, identifica cuál de estos comportamientos vives tú y comprométete a cambiarlo. Porque la crítica social empieza por la autocrítica radical. Si este video te sacudió aunque sea un poco, si reconociste aunque sea una verdad incómoda sobre ti o sobre quienes te rodean, entonces suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Cada semana traigo reflexión profunda sobre filosofía oscura, pensamiento incómodo y todo lo que la sociedad moderna prefiere que no cuestiones. No prometo respuestas fáciles ni frases motivacionales vacías. Prometo verdad, aunque duela. Prometo filosofía cínica aplicada a tu vida real. Y prometo ayudarte a construir esa libertad interior que Diógenes vivió hace milenios y que sigue siendo tan radical hoy como entonces. Nos vemos en el próximo video, si tienes el coraje de seguir cuestionando la vida.